Así Analía empieza, ahí está grabando ya. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Formación Continua del Egresado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología, UNC, en el ciclo de conferencias en tiempos de pandemia, les proponemos la siguiente conferencia de implantes en sector estético, protocolos inmediatos, a cargo de los disertantes, por un lado, el profesor doctor Enrique Fernández Boderó, profesor titular de la Cátedra de Prostodoncia Fija, 4A, además director de la especialidad en prótesis e implantología de nuestra facultad. El otro disertante, el profesor doctor Naldini, profesor adjunto de la Cátedra de Oclusión y docente también de la carrera de especialización. Por otro lado, les recuerdo a los participantes que cierren sus micrófonos y cámaras para la mejor conectividad. Cuando quieran expresar alguna pregunta, duda o lo que ustedes sugieran, por favor lo hacen en el chat y las respuestas las damos al final de la conferencia. En el chat también les ruego que dejen inscrito su nombre, documento y correo para que les sea enviado la certificación correspondientes y una encuesta para valorar este ciclo de conferencias. Doctor Fernández, lo Bueno, escuchamos. muy bien, gracias José, doctor. La verdad que un gusto con Pablo, vamos a estar acá con este Meet o esta reunión virtual, siguiendo las reuniones virtuales que tiene la Escuela de Posgrado de la universidad. Además pertenecemos a la universidad hace mucho tiempo y queremos, somos orgullosos de eso. Así que principalmente con el doctor Pablo Naldini, que somos además un grupo dentro de, no solamente en el grado, sino en el posgrado, de hace mucho tiempo, ya nosotros estamos como grupo hace más de casi 25 años. Así que, pero lo importante de ahora, lo que queremos nosotros es mostrar un poco de lo que venimos haciendo, tanto en nuestra, digamos, como grupo de trabajo fundamentalmente, que lo que vamos a mostrar un poco de lo que es el desarrollo de algunas problemáticas clínicas que se dan habitualmente, pero fundamentalmente en algunas técnicas, donde también las hemos publicado, con protocolos clínicos bien determinados, y además vamos a ver también lo que estamos trabajando sobre elementos dentales. Entonces, la primera parte va el doctor Pablo Naldini, va a desarrollar la parte de implantes, digamos, de lo que estamos trabajando fundamentalmente y lo que estamos publicando, y
después, posteriormente, yo voy a dar también cómo estamos trabajando en la parte dentaria. Así que, doctor Pablo, si quieres Bueno, compartir la pantalla ya. ahí voy compartiendo. Ahí se ve bien, José. Ahí lo estamos viendo. Sí, sí. Está bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bien, como decía Enrique, la idea es mostrar lo que hacemos desde muchos años aquí en el posgrado, en la especialidad. Yo particularmente con Enrique estamos más de 30 años, trabajando estrechamente más de 20, 25 años y bueno, considero un honor trabajar con Enrique, realmente es un lujo para nuestra facultad, así que bueno, aprovechenlo después que termine yo. Bien, implante en sector estético, sabemos que es un sector que nos demanda y nos exige como profesionales, en donde los pacientes sabemos que vienen con exigencias y expectativas, y nosotros tenemos que tener muy bien en claro cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones que tenemos. Eso lo podemos hacer a través de un adecuado conocimiento, una adecuada formación, que es lo que generalmente tratamos de transmitir en la carrera de especialidad y en los cursos que nosotros dictamos, y sabemos que la diferencia la hace el conocimiento. Entonces, a través del conocimiento de cuáles son nuestras limitaciones, nosotros podemos a las exigencias de los pacientes adecuarlas, a las expectativas del paciente moderarlas, de tal manera de poder transmitirle cuál es la realidad de la situación de cada caso que se nos presenta. Si nosotros no le advertimos al paciente sobre las limitaciones que podemos tener, hay casos donde tenemos en el sector anterior alteraciones o defectos importantes, donde ya vamos a ver que hoy por hoy, si bien tenemos un bagaje de conocimiento y de conocimiento y experiencia clínica y evidencia científica, no todas las respuestas están dadas. Entonces, debemos conocer y poder poner al paciente en su realidad dimensión, porque todo lo que le digamos después sabemos que al paciente le va a sonar como excusa. Entonces, muy importante, nosotros, el mayor capital que le podemos dar al paciente es nuestro conocimiento, y de esa manera plantearle la realidad de los casos. Entonces, bueno, como todos los trabajos que nosotros realizamos, ¿qué es lo que nos va a influenciar el resultado de nuestro tratamiento? ¿Y cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta? Que todo tratamiento que hagamos tiene que tener evidencia científica, y como todos los parámetros y las exigencias científicas, todo protocolo de trabajo debe ser predecible. Nosotros debemos saber el protocolo que estamos utilizando y saber que los resultados van a ser predecibles realizando los pasos correspondientes. Tienen que ser reproducibles, como es la exigencia científica. Toda nuestra clínica debe ser reproducible. No puede ser que en una situación tengamos éxito y en otra no. Tenemos que conocer adecuadamente el comportamiento y los principios biológicos de los tejidos para que sean predecibles, reproducibles y estables en el tiempo. Lo fundamental es la estabilidad a mediano y largo plazo de los resultados. Muchas veces vemos resultados a mediano, a corto plazo, y eso no nos garantiza que el éxito lo podamos tener a 5 o 10 años como mínimo. Como profesionales y técnicos debemos tener una adecuada experiencia, habilidad y conocimiento. Los pacientes debemos evaluarlo de sus riesgos locales y sistémicos. El enfoque del tratamiento debe ser un enfoque tal que sepamos si los procedimientos hay que hacerlo en diferentes etapas, o en una etapa podemos avanzar, conocer los materiales, los biomateriales, las técnicas. En los implantes, bueno, conocer sus características, diseños, superficies, y en las prótesis también, conocer adecuadamente la nueva tecnología, los diseños y las técnicas de fabricación. Bueno, inicialmente vamos a dar dos casos clínicos muy rápido como para
adentrarnos en el tema, y simplemente es para mostrar que nosotros sabemos que tenemos limitaciones, pero las debemos diferenciar de lo que son los fracasos. Cuando no tenemos resultados óptimos o deseados, muchas veces se debe a que no hemos aplicado los principios biológicos. Pero como decíamos anteriormente, todos los principios biológicos, con los conocimientos actuales y la evidencia científica, tienen sus limitaciones. Como vemos acá, Verónica, ella, bueno, presentaba la pérdida de un, ya vamos a ver las fotos, y siempre le realizamos esta tabla, que la utilizamos muchísimo en nuestros cursos, del Dr. Martin, en una tabla que ya tiene algunos años, pero nos da una valoración del riesgo estético, donde lo podemos establecer en bajo, medio y alto, y con todos los parámetros sería una checklist donde nosotros vamos a ir viendo punto por punto, que no se nos pase nada, para poder garantizar el éxito tanto protético como implantológico del tratamiento. Ahí vemos, Verónica tenía esta prótesis removible, todo el estudio clínico, montaje en articulador, vemos una vista frontal y una vista oclusal, una vista panorámica, y entonces, en base a esto, nosotros vamos a realizar un tratamiento. Esto es un caso clínicamente y radiológicamente muy simple, donde recuerden que todos los casos en el sector anterior, y sobre todo implantes unitarios, en los catálogos y en las guías de tratamiento del SAC, que son del ITI, están catalogados como tratamientos complejos. Por eso no hay que subestimar estos casos por los parámetros que tienen y por las exigencias estéticas que demandan. Y vemos acá a través de una tomografía, que la tomografía es demandante y la utilizamos en todos los casos clínicos. Vemos cómo podemos apreciar, que no lo apreciábamos ni clínicamente ni radiológicamente, la presencia de un conducto nasopalatino muy amplio, una ampliación debido a la falta de esa pieza durante años, en donde nosotros podemos valorar que hace imposible la colocación tridimensional adecuada del implante, simplemente porque no tenemos hueso donde tenemos que colocar el implante. Entonces, nos tenemos que valer de técnicas de regeneración. Acá vamos a ver rápidamente una regeneración a nivel palatino, contrario a todo lo que hacemos tradicionalmente, a través de bloques, un bloque ubicado más apicalmente y otro más oclusalmente, a través de una cirugía realizada para la extracción de la zona dadora de la sínfisis. Bueno, tenemos publicado este año un trabajo a propósito de esto, de una evaluación de más de 10 casos, donde vemos el éxito clínico de esta terapéutica, donde vemos, no sé si se ve ahí el señalizador, pero tenemos y ganamos aproximadamente entre 6 a 7 milímetros de ancho a nivel del reborde en estos elementos anteriores, y nos da un índice estético tanto de tejido blanco como tejido rosa de muy apropiado, de más de 7. Para los que conocen estos índices saben que es muy importante. Entonces, este es un trabajo que acabamos de publicar y nos da una valoración de este tipo de tratamientos que son muy predecibles. Avanzando con Verónica, vemos la cicatrización, vemos acá cómo hay una exposición del microtornillo, lo cual no nos está hablando de una limitación en ciertos procedimientos de regeneración, donde vemos que tenemos el bloque colocado oclusalmente, que está desacoplado, no integrado, hay una falta de vascularización del mismo. El otro bloque, que está colocado más apicalmente, está perfectamente vascularizado e integrado. Con lo cual vemos una vista tridimensional, vemos el desacople, retiramos ese bloque oclusal y vemos la conformación que tenemos clínicamente. Siempre es muy importante una confección de una guía que nos reproduzca la posición que queremos del implante tridimensional y nos reproduzca el contorno gingival. Este contorno gingival nos va a dar la dimensión y distancia que tenemos con el lecho óseo a nivel vestibular. En este caso teníamos un lecho a nivel vestibular en cuanto a su dimensión vertical bastante bueno, y vemos en la otra foto inferior
no sé si se ve el indicador donde marco, pero fíjense cómo está el lecho preparado para el implante y rodeado de paredes óseas perfectamente gruesas y competentes, lo que habla del éxito de la regeneración realizada. Bueno, ahí avanzamos con la colocación. Acá realizamos nuevamente, junto con la colocación del implante, una regeneración simultánea, suplementaria a la anterior, a modo de poder optimizar la zona. Vemos la colocación del provisorio, vemos la competencia del tejido blando, todo eso habla de un adecuado soporte óseo, impresiones digitales, conformación y prueba de una estructura de circonio sobre una base de titanio para que le dé resistencia y conexión adecuada con el implante, toma digital del color, y entonces ahí vemos como una tomografía posterior al año, cómo está el implante colocado y la zona regenerada. Recuerden cómo teníamos, ahí vemos el antes y el después. A 5 años, este caso ya tiene más de 7, 8 años, pero tenemos el seguimiento hasta 5 años y ven cómo se mantiene el hueso perfectamente estable y predecible a través del tiempo. Vemos cómo estaba inicialmente Verónica y vemos cómo, a pesar de las dificultades y las limitaciones en la regeneración, vemos que tenemos un éxito clínico aceptable. Entonces, vemos el antes y el después, vemos clínicamente la sonrisa y vemos cómo podemos lograr, y ya vamos a ver los principios biológicos que rigen estos procedimientos. Vemos a María también rápidamente, un caso de un desdentado. Vemos una prueba de una guía para ver la competencia labial. Vemos que no necesitaba también la restitución de tejidos gingivales, de tejidos blandos, por lo cual podíamos realizar una prótesis fija coronaria o a puente en la arcada superior. El estudio tomográfico, todas las pruebas clínicas previas de pilares para plástico para ver y elegir los pilares adecuados, la panorámica posterior, vemos que son puentes colocados sobre implantes y vemos nuevamente una apariencia armónica y fíjense las papilas, las limitaciones en la generación de papilas. Si bien el paciente no lo muestra, pero tenemos deficiencia a nivel de las papilas, que de eso es lo que quiero hablar ahora. Bueno, visto estos dos casos que hablan era para mostrar ciertas limitaciones que podemos tener y a través del conocimiento de los principios biológicos las podemos optimizar. Pero debemos diferenciar de lo que son los fracasos. Y los fracasos, como en el caso de Mariela, lo podemos ver evidentemente. Fíjense, tenemos coronas clínicas largas, falta de competencia de tejido a nivel vestibular, ausencia de papilas en algunas regiones, tenemos una alteración cromática donde vemos cómo se exponen elementos protéticos como pilares o plataformas de implantes, y todo esto hace que estéticamente se vea comprometido. Y esto sería así lo que podemos llamar un fracaso clínico. Lo otro que veíamos son limitaciones clínicas. Bueno, este fracaso clínico, la paciente se presenta con esta situación, ella sin ser odontóloga, sin saber nada de implantología, sabe que esto no luce bien. Y entonces ahí tenemos generalmente las causas, la ausencia de papila, longitud clínica excesiva, deficiencia de volumen y la visualización o exposición del metal de los implantes. Si estudiamos un poquito más a Mariela, vamos a entender el porqué de estos problemas. Vemos estos implantes que no tienen un adecuado hueso a nivel vestibular, son implantes que no están colocados en una posición tridimensional adecuada, están muy vestibulizados, con lo cual hace que se pierda todo el hueso vestibular. Si lo tenía o si lo regeneraron, ese hueso se iba a perder de todas maneras por la inapropiada colocación de los implantes. Cuando tratamos estos casos no son críticas, simplemente lo mismo debemos ser con nosotros mismos cuando cometemos errores, ser críticos. Y es simplemente para poder aprender de los fracasos o de los errores que cometemos o cometen colegas, de esa manera lo podemos capitalizar.
Entonces, vemos que no hay hueso vestibular, vemos la proximidad del implante del elemento 22 al elemento 21, con lo cual va a comprometer la presencia de papilas, como ya vamos a ver. Entonces, para que no suceda esto, debemos conocer, como decíamos, el conocimiento hace la diferencia, debemos conocer los principios biológicos. ¿Qué pasa y cuáles son los principios biológicos que rigen una papila entre diente e implante, o una papila entre dos implantes, o en el área vestibular de los implantes? Este último punto, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver ahora, pero es muy importante la interfase implante y pilar. Entonces vamos a ir viendo. Conociendo, como todos conocemos, los tejidos blandos que recubren nuestros elementos dentarios naturales, tenemos un espesor biológico compuesto por el epitelio surco, epitelio de unión y tejido conectivo. A nivel vestibular, los elementos dentarios tienen una constante de aproximadamente 3 milímetros de espesor de tejidos blandos, y tenemos a nivel proximal un espesor constante entre 4,5 a 5 milímetros que hacen a la papila. Está el estudio Tarnow, muy clásico, que habla de la distancia que hay entre la cresta ósea proximal, entre el pico de la cresta y el punto de contacto, que no debe ser más de 5 milímetros para poder tener una papila competente y no tener espacios negros o triángulos negros en ese sector. Los tejidos blandos alrededor de los implantes ya cambian. Sabemos que ya no podemos hablar de encía. Estos tejidos blandos que recubren los implantes, tenemos que tener en mente que es tejido cicatrizal. Nosotros cuando tenemos los dientes tenemos un tejido blando que está adecuadamente irrigado por el tejido periodontal, por el hueso alveolar y por los vasos subperiósticos que van a garantizar la irrigación. Cuando retiramos el diente, perdemos el tejido periodontal, entonces la irrigación va a ser mucho menor, solamente dado por el hueso alveolar o los vasos subperiósticos, con lo cual va a hablar de que vamos a tener un tejido blando, similar al tejido cicatrizal, con pobre irrigación y más susceptible a poder realizar recesiones o sufrir recesiones. Asimismo, vemos cómo cuando conectamos el implante al medio bucal, en el gap entre el pilar y el implante se va a producir un fenómeno mecánico-biológico como microfiltración o micromovimientos que van a hacer que el tejido óseo responda separándose de esta área crítica, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal, separándose 1,5 milímetros promedio. Con las plataformas switching o switch platform vamos a tener un mejor comportamiento, prácticamente 0,8 a 0,6 décimas de milímetro de separación. Obtenemos mejores resultados, pero no nos garantiza el mantenimiento del 100% o la falta de reabsorción. ¿Qué pasa en la papila entre un implante y un diente natural? El implante que nosotros vamos a colocar, todo nuestro procedimiento, lo único que puede hacer es empeorar la situación. Nosotros simplemente debemos respetar el tejido o la cresta ósea proximal para no dañarla, que es lo que nos va a garantizar la cresta proximal de los elementos vecinos, son los que nos van a garantizar la presencia de la papila. Nosotros como profesionales no vamos a generar papila, no tenemos la posibilidad de generar o de crear papilas. Solamente debemos cuidar de no alterar el tejido óseo al colocar el implante, sobre todo al realizar la técnica de extracción, que debe ser mínimamente traumática. No existe la extracción traumática, porque la extracción supone un microtrauma, pero del cual debe ser mínimo, y sobre todo cuando usamos elevadores o periótomos, no asentarnos en la zona proximal, porque podemos dañar esta cresta, perder la altura de cresta y vamos a perder papila. Y siempre sabemos que alrededor de los implantes vamos a tener una reabsorción, una respuesta ósea circunferencial, una pérdida circunferencial de aproximadamente 1,5 milímetros. Por eso la importancia de no utilizar implantes gruesos. La tendencia, ya saben, es utilizar implantes en el sector anterior de 3,5, 3,3, 3 milímetros, lo cual nos garantiza una distancia que sea superior a 1,5 del elemento vecino. Si no, si estamos muy próximos,
esa reabsorción circunferencial va a alcanzar la cresta ósea proximal del diente vecino, la va a reabsorber en altura y ya sabemos, vamos a perder papila. ¿Cómo sucede en el caso que veíamos de Mariela? Ven cómo la proximidad del implante del elemento 22 muy próximo al elemento 21 hace que, fíjense la papila, la posición alta, que prácticamente no tenemos papila allí. Justamente porque la posición inadecuada del implante hizo que se perdiera la misma. Si lo analizamos la tomografía de una vista frontal, fíjense, tenemos una distancia no de 1,5, de 0,89, o sea que imposible, y ven la pérdida y la reabsorción del hueso. Imposible, como principio biológico, mantener el hueso a ese nivel. Con lo cual, vemos la pérdida de la papila que indefectiblemente se iba a producir. Y vemos, del otro lado, tenemos la separación entre el elemento 12 y el implante del elemento 13. Tenemos un espacio adecuado, lo cual nos garantiza la presencia de hueso a ese nivel. ¿Cuál es la distancia entre dos implantes para garantizar y tener una papila? Generalmente escuchamos que la distancia tiene que ser de 3 milímetros. Con 3 milímetros, si lo analizamos desde el punto de vista matemático, de acuerdo a los principios biológicos, la reabsorción que tenemos hacia ambos lados del implante de 1,5, fíjense, si tenemos 3 milímetros, 1,5 de un lado y 1,5 del otro, nos completa los 3 milímetros de separación, con lo cual el hueso subyacente, el pico de esta cresta ósea, no va a tener posibilidad de superar, con toda la suerte, de superar el hombro del implante. Si nosotros tenemos en cuenta el festoneado que tienen los elementos dentarios, pueden tener un festoneado alto, un festoneado bajo, pero siempre el hueso vestibular sabemos que va a estar apical al hueso que tenemos a nivel proximal de la cresta ósea, con lo cual el implante tiene que ir y respetar la posición del hueso vestibular, con lo cual la plataforma del implante va a quedar más apical, generalmente 1,5, 2 milímetros, de acuerdo al festoneado, va a quedar más apical de la cresta ósea proximal. Si nosotros la cresta ósea entre los implantes apenas la tenemos a nivel de los implantes, o sea que vamos a estar 1,5, 2 milímetros ya en desventaja, por debajo. Y si recordamos que el hueso, el tejido blando proximal, o sea la papila, entre los implantes no supera los 3,5 milímetros, a diferencia de los 4,5 a 5 milímetros que tenemos de papila entre los dientes, ahí nomás tenemos 1,5 milímetros menos, más sumados los 2 milímetros anteriores, tenemos 3,5 milímetros de desventaja para generar una papila, con lo cual 3 milímetros biológicamente no es suficiente para poder obtener una papila adecuada y los resultados son estos. Por eso es que yo acá les muestro solamente este trabajo del 2018, donde se observó una tendencia hacia el relleno incompleto de la mucosa cuando los implantes estaban en 3 milímetros. Y como esta, hay más evidencia para mostrar. Ni hablar de cuando tenemos una distancia de menos de 3 milímetros. Cuando por error nos aproximamos, ya los que colocamos implantes sabemos el resultado que vamos a tener. El hueso proximal entre los implantes va a quedar inclusive por debajo de la plataforma, con lo cual más comprometido vamos a tener, y vamos a tener estas circunstancias clínicas, fíjense, donde prácticamente no existe la papila. Y lo ideal es más de 3 milímetros, y cuando hablamos más de 3 milímetros estamos hablando de 4 o 5 milímetros de separación. Todo esto, recuerden, lo estamos viendo desde un punto de vista bidimensional. Entonces, esta separación de más de 4 milímetros nos va a garantizar que si teníamos hueso proximal, que generalmente es muy difícil a este nivel, pero que por lo menos lo podamos regenerar, lo podamos nosotros a través de las técnicas de regeneración lograr, y que ese hueso tenga las posibilidades de poder mantenerse, porque la reabsorción circunferencial va a permitir que tengamos hueso sobre la plataforma del implante. Entonces ya no estamos asemejando por lo menos lo que sucede con la cresta proximal del diente. Entonces ya estamos en una situación más favorable, donde vemos clínicamente este control de 3 años con una buena separación, el hueso lo vamos a tener por encima y vamos a tener una situación prácticamente a la altura de las papilas
vecinas una situación clínica mucho más favorable. También es importante considerar el área vestibular de los implantes, donde el óptimo volumen del hueso es también crucial para poder mantener. Ustedes recuerden que esta encía a nivel vestibular existe porque existe un hueso subyacente que lo soporta. Si nosotros no tenemos una tabla ósea vestibular, que generalmente la vamos a recrear mediante regeneración, de más de 2 milímetros, y lo ideal es 3 milímetros, esta reabsorción circunferencial de 1,5, si la tabla no tiene más de 1,5 o 2 milímetros, esa reabsorción horizontal se va a convertir en una reabsorción vertical y vamos a tener recesión. Acá vemos un corte tomográfico donde vemos el óptimo volumen que debemos lograr a nivel vestibular. Cuando tenemos insuficiente, vemos que esa reabsorción circunferencial acaba con esta tabla, que era fina, llevándola hacia un punto más apical y con ello el tejido blando la acompaña. El tejido blando va a tener una constante espesor de 3 milímetros, acompañando esta situación del hueso subyacente, con lo cual este corte tomográfico nos evidencia una tabla muy fina, una recesión de ese hueso y clínicamente vamos a tener este resultado. Este resultado, un paciente, Martín, el cual realizamos todo un protocolo adecuado de regeneración, pero un proceso que se activó luego de la cirugía en el elemento 21, drenó vía el tejido de menor resistencia, que era el biomaterial que habíamos colocado para la regeneración, produciendo una supuración, una infección, con lo cual tuvimos que retirar posteriormente ese biomaterial y lo que deja cuando tenemos una situación de una tabla ósea insuficiente. Vean cómo tenemos un grado de recesión, tenemos un socavado, una concavidad que nos va a dar clínicamente un área oscura o un sombreado, con lo cual afecta estéticamente. En el área vestibular del implante, el óptimo volumen óseo para recrear papila también es fundamental, no solo en vestibular del implante, sino en vestibular de la zona periimplantaria. Nosotros hasta ahora lo hemos visto a un análisis bidimensional, ahora vamos a hacer un análisis tridimensional de esta zona. Sabíamos que lo óptimo era esta situación, donde tenemos implante separado más de 4 milímetros, con una cresta ósea competente y que nos dé un espesor de tejido y una papila adecuada. Fíjense este caso, una paciente, Macarena, donde ella se le afloja una corona sobre implante y debemos cambiar su pilar para volver a fijar la misma. Fíjense, si acá yo no les digo que hay un implante, seguramente vamos a pensar que una corona sobre diente, pero no, acá tiene implante, Macarena también, y fíjense la competencia de esa papila, que generalmente no la logramos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo la logramos? Si nosotros vemos la radiografía, fíjense la radiografía de Macarena, implantes adecuadamente colocados, fíjense, son implantes de conexión externa, es un caso que tiene más de 10 años, que utilizábamos en ese momento. Hoy en día sabemos que las conexiones, la conexión interna, inclusive conexiones conomorces, que son muy estables. Entonces vemos cómo tenemos hueso, no vemos, fíjense, no vemos esa reabsorción ósea circunferencial, que generalmente va hasta la primera espira, a nivel horizontal, esa pérdida de hueso. Inclusive vemos huesos sobre la plataforma del implante y huesos sobre los pilares. Fíjense esa abundancia de huesos en el. Entonces, no vimos, bueno, el volumen que tenemos clínicamente a nivel vestibular del implante y sobre todo a nivel vestibular de la zona periimplantaria o de la papila. Tradicionalmente lo que vamos a tener es esta imagen. Y es lo lógico, es la respuesta que siempre tenemos. Una reabsorción circunferencial y mantenimiento de la zona lo más alta posible del pico de la cresta proximal. Pero en esta situación tenemos esto. ¿Y por qué creen que logramos este éxito clínico? ¿Cómo hicimos para no tener una reabsorción ósea circunferencial? ¿Cómo hicimos para tener huesos sobre los pilares?
Es una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, tan buenos no somos. Simplemente esto es una visión por transposición o por superposición ósea. Acá sí existe este proceso de reabsorción circunferencial, pero no lo vemos. No existe hueso sobre los pilares, pero lo vemos. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente que nosotros tenemos una formación de hueso a nivel vestibular, un volumen a nivel vestibular del implante, de la zona periimplantaria, adecuado, que es el que nos va a dar el soporte de la papila. A nosotros no nos interesa tener el volumen óseo ni lograr esta cresta a este nivel, porque a este nivel no tenemos papila. Nosotros necesitamos reproducir la papila vestibular, no la papila palatina. Entonces, para reproducir la papila vestibular y que tenga soporte y que sea predecible en el tiempo, la única manera es tener hueso a este nivel. Tenemos que tener el hueso que soporte la papila a 2 milímetros por fuera. Si proyectamos una línea que une los dos implantes, 2 milímetros, 1,5 a 2 milímetros por fuera. Y este hueso, por lo menos 2 milímetros sobre, como vemos acá, la superposición sobre la plataforma del implante. Entonces, debemos realizar un análisis tridimensional que nos garantice la presencia de la papila. Bueno, ahí vemos, perdón, ahí quiero que vean. Bueno, y donde vemos por superposición, esta es el área perimplantaria, por superposición del implante, es el hueso que debemos lograr. Fíjense, ahí tomamos una tomografía, alineamos el corte a nivel de la zona de la papila interimplantaria. Es este que por superposición, porque tomamos una amplia zona de refracción, vemos el implante y vemos la zona proximal que nos garantiza, ese hueso nos va a garantizar la presencia de la papila. Otro desafío es, y esto ya terminamos los principios biológicos, otro desafío es cuando tenemos espacio reducido. Acá a través de una ortodoncia logramos dar el espacio adecuado de este paciente, Daniel. Colocación de los implantes, vamos conformando a través, fíjense, del perfil de emergencia, que esto tendríamos muchísimo para hablar, pero simplemente fíjense el perfil de emergencia, le vamos agregando material al perfil de emergencia, fíjense ahí una leve isquemia para ir logrando la conformación del tejido alrededor de la restauración provisoria. De esta manera llegamos tratando de lograr una mejor competencia de los tejidos. A esto tomamos una impresión de esta manera podemos tomar la impresión a través de los transfer de esta zona, es simplemente duplicando el perfil de emergencia de nuestros provisorios, colocado de coronas a base de circonio, sobre una base, un T-base, una base metálica, y vemos a los dos, fíjense los implantes, que estos implantes, según los principios biológicos, que a través de un análisis bidimensional es imposible pensar que esto resulte, pero fíjense el resultado. Esto es el resultado de un tratamiento tridimensional, como veíamos anteriormente, una regeneración adecuada de la zona interproximal, y fíjense a los 12 meses el resultado de las papilas que tenemos. Una papila muy competente a ese nivel donde prácticamente no teníamos espacio. Y, bueno, una vista lateral y una vista oclusal. Bueno, ahí, esto era como para mostrar los principios biológicos. Quiero mostrarles ahora, ya para ir terminando, proyectarles a ver si se proyecta. Ahí lo presento. Ahí estamos. Ahí se ve, José, ¿bien? Perfecto, doctor Naldini, Bien. adelante. Bien. Esto es ya para ir terminando.
queríamos presentarle de implante inmediato el protocolo que nosotros realizamos desde varios años. Es un protocolo, ya vamos a ver los resultados, que está próximo a publicarse también este año, fines de este año, principio del próximo, en una de las revistas de mayor impacto a nivel mundial, de la editorial Quintessence, con lo cual nos pone muy, nos gratifica, porque es un reconocimiento a una labor de años de seguimiento. Bueno, es un protocolo de colocación inmediata que simplemente, para hacerlo rápido, se basa en la colocación inmediata del implante, la regeneración del gap y una sobre-regeneración a nivel vestibular, ya sea con levantamiento de colgajo, otro grupo sin levantamiento de colgajo y con presencia de tabla o sin presencia de tabla. Tenemos todas las posibilidades contempladas a modo de poder hacer una comparación entre ellas. Bueno, la colocación de un implante de la firma Body Horizon, un Taper Plus, hueso de origen bovino, el Mineros X y una membrana de colágeno. En esta revista, la International Journal Periodontics and Restorative Dentistry, que estamos próximos a publicar estos resultados que les voy a mostrar ahora. Para hacerlo rápidamente, vamos a ver un caso clínico, Brenda, donde vemos el análisis estético. Tenía el elemento 11, donde repetitivamente así vino ella. Esta es la primera foto, tenía una pérdida de esta corona frecuentemente, bueno, por una inadecuada retención del perno. Vemos que tenía un proceso ahí apical. Estos procesos apicales, hay por demás evidencia científica que siendo crónico y tratándolo adecuadamente, tienen éxitos clínicos iguales a los implantes colocados sin procesos apicales. Vemos la tomografía, el estudio tomográfico, el análisis y la extracción de esta pieza la realizamos a través de este sistema de extracción a polea, que es el sistema Venex, donde nos garantiza una extracción totalmente o mínimamente traumática y una preservación ósea fundamental, sobre todo en la tabla vestibular, que nos garantice la conservación de la misma. Así realizamos, una vez realizada la extracción, hacemos el análisis de los defectos óseos alveolares que pudieran existir. Este es un video que lo voy a ir pasando más rapidito a modo de que lo puedan ver, la extracción con el Venex. Ven esa extracción, realmente si alguno de ustedes la ha realizado, es un procedimiento mínimamente traumático y muy eficiente. Vemos el levantamiento, en este caso, de colgajos, el tratamiento, el raspaje, todo ese proceso apical. Vean la fenestración apical que tenemos a ese nivel. Una guía que reproduzca adecuadamente el contorno gingival para ver la distancia con el hueso, la colocación apropiada tridimensional del implante. Todo lo que ya sabemos. Una perforación a nivel vestibular para poder garantizar una vascularización del biomaterial, una colocación de biomaterial del mismo paciente, autógeno, colocado a nivel del gap. Ven cómo raspamos de las zonas vecinas a nivel del gap. Y posteriormente ahí colocamos un pilar, que ya voy a explicar. Este es un pilar, podemos utilizar pilares estándar o personalizados, que estos van a quedar ras de encía, simplemente para poder darle soporte a este tejido. Y la regeneración del biomaterial que veríamos, el Mineros X, un hueso de origen bovino, la colocación de la membrana, Memblock, de origen de colágeno, y la sutura. Entonces, de esta manera queda apropiadamente el implante colocado tridimensionalmente. Primero nos tomamos un provisorio para evitar un provisorio removible de esta pieza vecina del elemento 12, que posteriormente esa pieza la desgastaríamos, la vamos a dejar sumergida. Y vemos el pilar de cicatrización a este nivel personalizado. Esto nos garantiza que un cierre, una contención del injerto y la posibilidad de no tener que tironear ni llevar este hueso, este adecuado o la línea mucogingival, trasladarlo oclusalmente cuando intentamos cerrar el colgajo. Entonces, de esta manera podemos obliterar adecuadamente esta zona, soportar el injerto y darle un adecuado soporte. Fíjense el adecuado volumen que hemos logrado a este nivel.
Posteriormente, esta raíz, que era una raíz que era inviable para poder restaurar, la dejamos sumergida, la desgastamos a nivel del hueso. Esto va a realizarse un cierre por segunda intención de la zona del póntico y ahora trasladamos el cantilever a nivel del elemento lateral, a través de un pilar provisorio, un PIC, a este nivel. Ahí vemos, fíjense cómo la encía va madurando, fíjense a este nivel y a este nivel. Fíjense cómo con el paso del tiempo, cómo va cerrando y va cerrando, va madurando, mientras conservamos adecuadamente nuestro proceso de regeneración y la raíz nos conserva adecuadamente el volumen vestibular del elemento vecino. Bueno, este pilar de cicatrización no personalizado, entonces nos da toda la ventaja que decíamos anteriormente, vemos cómo va madurando, hacemos un análisis de la zona pre-implante y post-implante, vemos cómo teníamos el contorno, si lo trasladamos al contorno y vemos cómo hemos ganado en volumen óseo a este nivel y cómo el hueso que hemos colocado, este biomaterial, tiene una perdurabilidad en el tiempo. Y fíjense el espacio que logramos, el espesor. Decíamos que lo mínimo era entre 2 y 3 milímetros y logramos prácticamente 4 milímetros este nivel de espesor. Esto es crucial para el soporte del tejido blando y la estética de los tejidos. Bueno, estos son estudios que nos muestran el grado de conservación del biomaterial que nosotros utilizamos, el cual es un biomaterial con baja tasa de sustitución, o sea, baja tasa de reabsorción, que nos va a garantizar su mantenimiento y garantizar el volumen que nosotros buscamos a través del tiempo. Entonces, hay por demás estudios que hablan del biomaterial, el hueso de origen bovino. Hay muchísimos estudios que nos van a garantizar su estabilidad en el tiempo. Bueno, acá también realizamos a través del transfer, realizamos mediante la duplicación del perfil de emergencia, tomamos la impresión, garantizamos un adecuado perfil de emergencia, vemos una estructura de circonio en cantilever que asienta también sobre una base de titanio, una prueba clínica, vemos cómo esa pseudopapila se ha ido conformando, la toma del color, vemos el excelente volumen vestibular regenerado y conservado, vemos la estructura con la base de titanio, que vamos a colocar y vemos acá con un análisis a 20 meses cómo tenemos una conservación y una presencia de una pseudopapila y la conservación de la papila en contra del diente subyacente. Rápidamente vemos este caso ya para terminar de Walter. Estaba dentro del grupo sin colgajo, donde realizamos la extracción también con Venex, mínimamente traumática, una guía, colocación. A todos los pacientes en este protocolo le realizábamos un estudio de la frecuencia de resonancia a través de un hostel y sabemos que para colocar un implante inmediato y para poder hacer una provisionalización inmediata necesitamos más de 60 del índice ISQ, que es el índice que mide la resonancia. En este caso teníamos 64, pero en promedio, y en la mayoría de los casos estábamos por debajo de 60 y el promedio no superaba los 53, con lo cual eso nos daba la pauta que no podíamos realizar o era riesgoso realizar una provisionalización inmediata. Aquí realizamos el provisorio, que van a ver que lo vamos a cortar posteriormente a través de un pilar, un PIC, un pilar provisorio, y de esta manera nosotros podemos realizar la regeneración sin levantar colgajo, solamente un bolsillo a ese nivel, colocación de membrana y colocamos biomaterial, tanto en el gap como por fuera de la tabla vestibular. Retiramos el tornillo, lo cual nos garantizaba que no entrara ninguna partícula de biomaterial, y colocamos el pilar de cicatrización que nos va a garantizar un adecuado soporte del tejido blando. Y este es el resultado final. Fíjense el hueso con una tomografía posterior a los 14 meses. El hueso, la competencia de ese hueso que nos va a garantizar este soporte del tejido blando. Así estaba y así logramos, fíjense, sin levantar colgajo, solamente regenerando vía transalveolar. Con lo cual hace procedimientos mucho más amenos para el paciente y nos acorta los tiempos quirúrgicos también. Entonces, así tenemos protocolos con colgajo o sin colgajo. Vemos que siempre tenemos presencia de tabla vestibular.
Este es parte de la estadística donde nos da, fíjense, una estadística promedio en donde en todos los casos sin colgajo, o sea, en los casos que no levantamos colgajo, tenemos un espesor mayor que en los que levantamos colgajo. Fíjense, de promedio 3,42. Incluso el espesor total del reborde siempre es mayor en los casos que no tenemos, en los casos que no levantamos colgajo. El hueso que tenemos por encima de la plataforma del implante, que es el que nos va a dar el soporte al tejido blando, el seguimiento al año tenemos 0,84, el doble de lo que tenemos en los casos que levantamos colgajo. Igual el comportamiento, fíjense, de los tejidos blandos, tanto a nivel de las papilas como, fíjense, esta recesión que tenía la raíz del paciente y cómo logramos. Siempre es mucho más predecible y estable en los casos que no levantamos colgajo. Y ya para terminar, fíjense en los trabajos que hablan de implantes inmediatos. En la bibliografía generalmente encontramos que no más del 43% tienen presencia de tabla ósea vestibular. Nosotros tenemos el 100% de presencia de tabla ósea vestibular. Y no es porque seamos buenos ni los otros sean malos, sino que simplemente aplicamos un protocolo racional. El protocolo que se realiza levantando colgajo, el tipo 2 que ustedes conocen, nosotros lo aplicamos en el tipo 1 y sin levantar colgajo. O sea que con los mismos biomateriales, sin levantar colgajo, y inmediatamente a la colocación del implante logramos el 100% de éxito, que es lo que estamos publicando. Trabajos también muestran, como este trabajo de Busser, que tienen en colocación de implantes tipo 2, o sea, es el implante que colocamos después de 8 semanas de realizada la extracción, tiene el 95% de presencia de tabla ósea vestibular. Nosotros tuvimos con este protocolo el 100% de presencia. Con lo cual, hace un procedimiento, como decía, que lo importante es que sea predecible. Bueno, con esto ya termino y con esto quería mostrarles estos principios biológicos y lo que nosotros realizamos en cuanto a implantes inmediatos, que ya lo van a ver próximamente publicado o ya sean alumnos o no de la especialidad, estamos abiertos para mostrarles y que conozcan todos nuestros procedimientos. Entonces, esto es todo y muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muy bien. Yo diría que vamos a continuar. La idea era con Pablo de mostrar un poco de lo que estamos realizando en la especialidad y en lo que estamos trabajando en la investigación, pero fundamentalmente en la faz clínica. Ahora yo voy a tratar de mostrar de lo que hoy se está hablando muchas veces, de los adelantos que hoy tenemos sobre la práctica odontológica, fundamentalmente en lo que estamos haciendo o se está realizando a nivel dentario. Voy a ver si presento. A ver. ¿Se está viendo la pantalla? Perfecto, doctor Fernández, adelante. Bueno, así que como decía recién Pablo, estamos tratando de trabajar en lo que se puede y en lo que realmente nos da todo el ambiente durante muchos años. Como dijo también, para mí también es un lujo trabajar con el grupo que tenemos, hace más de casi 25 años, es un largo tiempo de que estamos juntos con el mismo grupo, que de lo cual pertenece, ya lo voy a mostrar, otros doctores que participan también en la elaboración de varias cosas que hacemos dentro de la facultad y de la especialidad. Así que dentro de lo que estamos hablando de tratamiento estético. Estético es una palabra muy, digamos, muy amplia, pero se utiliza mucho a menudo en los pacientes. Pero nosotros tenemos que saber muy bien que la odontología vamos a sacrificar muchas cosas. Y de lo que vamos a sacrificar pueden ser, digamos, tejidos, de lo cual algunos tejidos los vamos a sacrificar de una forma y otros los vamos a tratar de recuperar esos tejidos que se van alterando por algunas enfermedades o algunas patologías.
Entonces, el sacrificio de tejido que nosotros podemos plantear en los tratamientos pueden ser invasivos o altamente invasivos, digamos, no invasivo o altamente invasivo o macroinvasivo. Si uno lo puede resumir rápidamente, tenemos no invasivo como el blanqueamiento, la microabrasión, la ortodoncia, mínimamente invasivo, que va a ser las preparaciones sobre esmalte, y donde podemos incorporar las resinas, también incorporar dentro de la mínimamente y microabrasivo van a ser las cerámicas, que ya lo vamos a ir a ver, y el macroabrasivo, como ya podemos incorporar las coronas y los puentes. Entonces, nosotros seguimos los principios biomiméticos, que ya lo viene publicando no solamente a nivel de odontología, que lo estamos incorporando a través ya uno de los grandes autores que incorporó esta palabra biomimética en la odontología fue Pascal Magne, que es uno de los autores más importantes que tenemos dentro del ámbito odontológico, y de lo cual lo vamos a incorporar estos principios, que ya no viene de la odontología, sino viene de muchas otras ramas, sino que son tratarlo de que estos sistemas restaurativos que vamos a utilizar, y hoy ya hace mucho tiempo con los adhesivos, o que van a ser restauraciones adhesivas, no debe buscarse la creación de restauraciones más fuertes, sino que se debe primar en esto que sea compatible con la mecánica, la biología y las propiedades ópticas de los tejidos. ¿Qué significa? Que el esmalte lo vamos a reemplazar o lo vamos a incorporar cuando se pierde a través de, fundamentalmente con biomateriales, cerámicos, que pueden ser mixtos también con resinas. La dentina, que van a ser fundamentalmente estas resinas híbridas, donde tiene un módulo de elasticidad que son muy semejantes al elemento natural, como puede ser la dentina, y en este caso el esmalte, y también cómo tratar de reconstruir estos elementos dentarios a través de este tipo de materiales, pero como dice el principio biomimético, no que sean más fuertes, sino restaurar el elemento dentario que siga a darle toda una integridad. Por lo tanto, en esto es la base de conocer la anatomía. La anatomía de cualquier principio que tengamos, tenemos que conocerla ampliamente, y esto es la base fundamental que tenemos en odontología. La odontología significa que nosotros tenemos que conocer la histología, la anatomía y la fisiología como una base para que nosotros empecemos a lograr un diagnóstico que sea correcto y plantear un plan de tratamiento que sea adecuado y que fundamentalmente sea a largo plazo. Entonces, por lo tanto, vamos a conocer todo lo que es los rebordes, las características de las cúspides, los niveles en las elevaciones y las depresiones, y eso incorpora lo que es la oclusión estática y dinámica. Por lo tanto, sabiendo toda esta base, nosotros vamos a incorporar los biomateriales. Esos biomateriales que fundamentalmente utilizamos y que son los más que dan mayor percepción óptica de mejor contorno, que son los materiales plásticos y los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos han tenido una evolución muy grande, de lo cual la gran clasificación son las cerámicas de vidrio y las cerámicas de óxido. Y fundamentalmente eso va a derivar en lo que va a tener más naturalidad, mayor estética, pero también va a derivar si va a tener mayor cantidad de fuerza. Entonces, de acuerdo a eso, la tenemos que conocer muy bien. ¿Qué tipo de material, en este caso una cerámica, tenemos que seleccionar para lograr no solamente la fuerza, las características de resistencia, sino las características de naturalidad para lograr estética? ¿Qué en los principios fundamentales que busca el paciente es eso? Por lo tanto, las cerámicas vítreas, que son las que más utilizamos para lograr mayor estética, son las feldespáticas con el refuerzo de la leucita o las de disilicato. Pero si nosotros queremos buscar mayor resistencia, podemos utilizar cerámicas de óxido, pero tiene el inconveniente que no podemos lograr la estética que podemos lograr. Entonces, combinar todos estos elementos para conocer en qué caso vamos a seleccionar cada tipo de cerámica para lograr el mejor resultado. Por lo tanto, si vemos como en esta clasificación de Kochman, que es muy característica de acuerdo a la preparación del diente. Si nosotros queremos preparar un diente y lograr características de resistencia y características ópticas que sean lo más natural posible,
Y él habla de que para llegar a un color A1, que es un color lo más blanco, de los más blancos que hay dentro de el amplio color de elementos dentarios, tenemos que preparar 0,3 milímetros. Por eso una de las características que no hay que confundirse y hay que ser muy crítico, creer que no preparar el diente en determinado y en muchos casos no es factible para lograr no solamente un aspecto de resistencia, sino un aspecto de color. Por lo tanto, siempre va a haber una preparación mínima. Como decíamos recién, y esto es muy característico, que coinciden muchos autores, que como mínimo tendríamos que redondear a 0,3 milímetros, y vean que para llegar a tener un sustrato oscuro y lograrlo traspasar a un sustrato claro, tenemos que preparar de 0,5 a 0,6 milímetros. Y así vamos viendo, cuanto más oscuro tenga el sustrato dentario y traspasarlo a un color más claro, que muchas veces hacemos en las preparaciones de carilla, fundamentalmente, nosotros tenemos que preparar mayor profundidad para lograr un color más claro. O sea, diciendo esto rápidamente, una de las cosas que hay que conocer hoy en día, y este es un trabajo muy importante que se publicó el año pasado, y donde habla de la cantidad de preparación o de sustancias que tenemos que remover, o porcentaje de sustancias que tenemos que remover del diente para lograr las dos cosas, tanto resistencia como lograr color. Y vean que la que menos uno tiene que preparar el diente es una corona monolítica. Monolítica significa que nosotros tenemos que preparar, es un solo material donde le vamos a dar todo, resistencia y color. Y es lo que hoy estamos utilizando en restauraciones CAD/CAM, que realmente utilizamos un material que sea resistente, pero que a la vez le podemos maquillar para darle una alternativa de color. Y usted va a ver que con una corona de disilicato, nosotros tenemos que preparar de un 42, que es una monolítica, nos pasamos a 59%. Por lo tanto, una corona de disilicato, una de feldespática o coronas infiltradas, ustedes van a ver que el porcentaje es mucho mayor en la preparación dental. Por lo tanto, también tenemos que conocer qué forma de hacer preparaciones mínimamente invasivas para no destruir en mayor cantidad este elemento dentario, que es lo natural y es lo que queremos conservar. Otra de las cosas muy importantes, y esto es lo que tenemos que conocer, la supervivencia a 5 años como mínimo y a 10 años, y de lo cual este trabajo es muy, que fue como uno de los íconos y de los autores que más publican sobre supervivencia y características de complicaciones de coronas totales, de Ferguson, de 2007, vean que el porcentaje a 5 años, la mayoría de las restauraciones que nosotros podemos realizar, tienen un porcentaje relativamente alto, superior al 90%. Pero vean que a partir de los 10 años, hay dos tipos de restauraciones que pierden drásticamente ese porcentaje, como pueden ser los cantilever, fundamentalmente hechos sobre elementos dentarios, no sobre implantes, sino fundamentalmente sobre elementos dentarios, porque son otras características funcionales, pero vean que del 91% pierde un 80%. Entonces, sabemos muy bien, y hoy ya hace mucho tiempo que ya se viene diciendo que los cantilevers apoyados sobre elementos naturales siempre tienen un porcentaje de fracaso mucho mayor a cualquier otro tipo de restauración, como también la unión entre implante y diente, como cae del 95% a 77%. Por lo tanto, estas son características que tenemos que tener en cuenta. La supervivencia, como decíamos recién, en trabajos que son de revisiones sistemáticas, vean que en las prótesis dentales sobre elementos dentarios, la mayor complicación que nosotros vamos a tener son las técnicas, que puede ir del 4% al 13%. Vean que las biológicas es un porcentaje de 8% y las estéticas son menores. Por lo tanto, las técnicas, que es la elaboración de las prótesis, y que ya vamos a ver, y una de las cosas más importantes sobre las complicaciones técnicas, como este trabajo de Seiler en 2007, son el chipping. ¿Qué significa? La fractura de la cerámica sobre cualquier materia que pueda ser reposado. Un disilicato, puede ser un metal cerámico, o puede ser una de circonio
estratificadas. Pero ustedes van a ver que, por eso decíamos, que las monolíticas son las que menos preparamos el diente, pero son las que menos complicaciones tienen. Entonces, todo este chipping, que son la complicación más importante que tenemos sobre los elementos restaurativos, cerámicos fundamentalmente, lo vamos a solucionar con una corona monolítica a largo plazo. Pero también, lógico, tiene sus características. Si vemos estos trabajos del 2014, vemos que el número de coronas de 1080 o 1100, tanto las de circonio como las de sobremetal, y ustedes van a ver, tienen un porcentaje muy alto de supervivencia. Así que las cerámicas sobre metal, comparadas con las cerámicas sobre material estético, que pueden ser de disilicato o de circonio, tienen la misma supervivencia y las mismas complicaciones que las coronas sobre metal. Por lo tanto, las coronas sobre metales no las estamos dejando de lado, sino seguimos teniéndolas en cuenta como un tipo de restauración factible en esto. Es así que la supervivencia, como en este trabajo también, son, en este caso de disilicato, también son muy altas. Vean que a 10 años tenemos un 90% de supervivencia de este tipo de restauración. Por lo tanto, la longevidad la tenemos que medir, como este trabajo que mide a 10 años, y dice que los factores más importantes para esa longevidad de estas restauraciones es el diseño de la preparación, ¿no? Y ahí veíamos recién que uno de los factores que vamos a tener en cuenta es el desgaste, el porcentaje de desgaste, que cuanto menos desgaste tengamos, vamos a tener mayor longevidad. Por lo tanto, el diseño de esa preparación es fundamental. Tenemos que conocer cómo vamos a preparar ese diente, de lo que le va a dar retención y resistencia. El sellado, que va a ser el ajuste, que siempre ha sido el talón de Aquiles durante siempre, cuando nosotros tenemos que hacer un tipo de restauración. Y la utilización del cemento y qué tipo de cemento vamos a hacer, más si vamos a utilizar estos tipos de cementos adhesivos. Hoy incorporamos la tecnología digital. Por suerte, hoy en la universidad y en la facultad nuestra vamos a tener un departamento digital que lo vamos a, seguramente este año lo íbamos a utilizar, pero con este problema de la pandemia vamos a pasar todo al año que viene, pero seguramente ya tenemos toda la aparatología necesaria, con los programas necesarios para incorporar esta tecnología que no tenemos que estar al margen. Pero hay una frase muy importante sobre esto. Y para mí es muy importante, que dice que lo más importante no es tener los equipos, porque tener los equipos es tener plata, comprarlo y nada más, sino entender que la filosofía de los procesos digitales en las diferentes especialidades y en el paciente. Entonces tenemos que conocer cómo utilizar esa tecnología y si vale la pena, en qué situación y cómo utilizar esa tecnología. Así que vamos a hacer un flujo de trabajo y como desde toda la vida, desde que yo me he recibido y tuve la enseñanza de que la odontología tiene que ser integral y nosotros tenemos que integrarnos, así la venimos enseñando casi 20 años en la especialidad, donde la integración es fundamental. No solamente estamos integrando la prótesis, sino que la prótesis se integró con la periodoncia, con la endodoncia y con la cirugía, y eso hace que podamos reemplazar y darle alternativas de tratamiento a largo plazo. Esto coincide mucho de los grupos de trabajo a nivel mundial, donde nosotros vamos a adquirir los datos. Hoy ya sabemos que los datos son muy importantes, previo a la realización ante cualquier tratamiento. Las imágenes, hoy ya es la periapical, la panorámica y la tomografía, que lo hacemos habitualmente como una base. Después, si podemos incorporarlo, incorporamos al escáner. Como decíamos, la tecnología digital es un elemento más que podemos incorporarlo, pero que tampoco es fundamental que la podamos tener, pero no significa que si no tenemos la tecnología digital no podemos hacer buenos trabajos. Lo hemos hecho se ha hecho durante 50 años o más años la aparatología digital y se han logrado muy buenos resultados, pero hoy, teniéndola, la vamos a incorporar. Vamos a hacer un diagnóstico y en la planificación de ese tratamiento vamos a resumir las dos tecnologías, tanto la digital como la analógica, y con la incorporación de la imagen. Vamos a hacer plantillas. Hoy
todo previamente a la realización de cualquier tratamiento vamos a hacer un diagnóstico 3D, un diagnóstico analógico y vamos a hacer plantillas que si tenemos que incorporar un implante o reemplazar elementos dentarios, nos va a llevar a la ubicación 3D que sea la óptima. Vamos a hacer cirugías guiadas, que pueden ser analógicos o digitales, ¿sí? Vamos a hacer temporales. La temporalización es fundamental en todos los procesos de rehabilitación oral, tanto en operatoria, en prótesis y en ortodoncia, todo lo que nosotros podemos realizarlo. Y luego vamos a plantear el tratamiento y vamos a transferir la información de lo que estamos trabajando en el paciente a través de impresiones analógicas o digitales. Podemos diseñar todos nuestros prótesis, tanto analógico digital, y hacerlo conjuntamente con la fabricación también digital y analógica hasta llevar a la entrega final de la restauración. Así que tenemos que hacer un trabajo integrado en todo esto, y eso es el concepto que queremos analizar. Entonces, fundamentalmente vamos a hacer rápidamente cuál es la diferencia entre el analógico y lo digital. Analógico, hoy lo podemos comparar con la transferencia de la información, llamada impresión, a través de materiales que hoy son totalmente precisos, como las siliconas por adición o los poliéster, o a través de un escáner, ¿sí? Entonces, esto hoy se viene hablando de hace mucho tiempo, y la tecnología digital hoy lo podemos hacer con escáneres intrabucales o con escáner de laboratorio. No hace falta que el odontólogo hoy tenga un escáner. Lógico que es un aparato y un elemento que es interesante, que a medida que pasa el tiempo en muchos se hacen más accesibles. Lamentablemente en nuestro país es al revés, pero los laboratorios también se han equipado con escáner. Y estos escáneres de laboratorio que van a escanear modelos, tiene la ventaja que podemos diseñar en una computadora en forma mucho más rápida, como vemos acá. Acá estamos diseñando el perfil de emergencia del elemento que hemos transferido, en este caso de un implante. Estamos viendo el perfil mucoso, y a través de ese perfil mucoso estamos diseñando el pilar y la corona. ¿Sí? Que en vez de hacerlo en cera, acá lo estamos haciendo en 3D, en un modelo, lo estamos haciendo en un modelo virtual, y dándole todas las características que tiene sus ventajas, ¿sí? Pero vamos a ver rápidamente qué dice la bibliografía sobre esto. Y vemos que las discrepancias marginales, que es el talón de Aquiles, como dijimos, la longevidad de las restauraciones, vamos a ver comparaciones, tanto de impresiones digitales como impresiones analógicas a través de siliconas. Y este es un trabajo muy interesante que se publicó en el 2015, pero hecho en vivo, que son pocos los trabajos, a diferencia de in vitro. Los in vivo tienen más, digamos, valor científico. Y vean que la comparativa de la silicona por adición, prácticamente no hay diferencia con los escáneres para esa época, el 2015, ultramodernos, que hoy siguen en vigencia, como el Tri-Shape o el 3M, el TrueDepth. Y ustedes vean que hay muy poca diferencia en micras. Por lo cual son válidas tanto la silicona por adición como los escáneres. Si nosotros vemos este trabajo, que es también muy interesante, publicado en el 2016 en uno de los journals más importantes, y vean que hace una exploración de 7 escáneres que están actualmente en vigencia, con comparativa de 2 métodos de silicona por adición. Y ustedes van a ver que no hay diferencia entre lo que es una impresión convencional, analógica, con silicona por adición, con algunos escáneres. Prácticamente son mínimas las diferencias. Por lo tanto, estamos diciendo que ¿cuál sería la alternativa de los escáneres? Y puede ser marketing, fundamentalmente, pero también el tiempo. Y el tiempo hace que también en el grupo digital es menor hacer un escaneado, dependiendo de la situación clínica, que tomar una impresión, lo cual es mucho más molesto tomar una impresión para un paciente que hacer un escáner intraoral sobre ese paciente. Pero estamos diciendo que si vemos en esta revisión sistemática, que tiene mucho valor, publicada en el 2018, habla de que las técnicas de impresiones digitales son una alternativa clínica aceptable a los métodos de impresión convencionales en la fabricación de coronas y puentes cortos. Para la fabricación de coronas soportadas sobre implante y puente, los sistemas de impresión también resultan en un ajuste clínicamente aceptable.
las técnicas de impresión digital son más rápidas y pueden acortar el tiempo. Según esta revisión, dice que las técnicas de impresión convencional siguen siendo recomendadas para las impresiones de arco completo. Ustedes van a ver que la mayoría de los problemas que hay hoy con el escaneado son cuando no hay elementos dentarios y escanear una arcada completa. Pero prácticamente hoy la impresión convencional sigue siendo un protocolo muy aceptado y lograr muy buenos resultados también. Por lo tanto, el diagnóstico, y estamos convencidos que nosotros tenemos que combinar las dos cosas. Combinar lo digital y lo analógico. El modelo de estudio, el montaje en articulador y lograr un encegrado tridimensional. Eso también lo podemos combinar a través digital, lo podemos también diseñar digitalmente, ¿sí? Y hacer una interrelación entre lo que es lo analógico y lo que es lo digital. Entonces, montaje en articulador, modelos, encegrados, que lo podemos también hacer digital, y diagramar digitalmente las conformaciones con las distintas plantillas que hoy tenemos y con los nuevos programas que hoy tenemos en la actualidad. Entonces, la comunicación es fundamental, y esa comunicación también tiene que haber con distintos tipos de elementos antes de trabajar y llegar a ese planteamiento de tratamiento con el online, visual, estético, fotográfico y video. Así que con todo esto vamos a lograr objetivos de planificación estética funcional y de lo cual vamos a desarrollar un elemento que es básico dentro del diagnóstico, que es el mock-up. Ese mock-up que nosotros vamos a transferir de todo lo que hemos planificado digital y analógicamente a la boca del paciente, antes de preparar cualquier situación o cualquier elemento, cualquier planteamiento que queramos hacer en el paciente. Entonces, con este mock-up, nosotros vamos a lograr de lo que hemos planificado analógico y digitalmente a nuestro paciente. Esta es la parte previa que tiene nuestro paciente. Este es un encegrado, que lo hicimos en forma analógica, y de lo cual lo vamos a traspasar a ese planteamiento que lo hemos hecho a la boca, sin haber preparado nada en la boca. Lo cual ya le estamos llevando no solamente un aspecto de forma que van a tener esos dientes, puede llamarse también de color, si uno quiere también, con las nuevas resinas que podemos plantear, pero también podemos llevar un planteamiento funcional. Acá estamos devolviendo la guía anterior, que es en una guía protusiva, una guía canina, y el planteamiento de las formas que podemos plantearle al paciente, y él podemos verlo acá en boca abierta, pero también lo podemos ver con la posición del labio. Y haciéndolo habla, y hoy con la tecnología que tenemos de los teléfonos celulares y todo eso, podemos demostrarle con video también cómo va a quedar futuramente de lo que hemos desarrollado en un planteamiento inicial antes de preparar la boca. Por lo tanto, también estos mock-up nos va a servir que cuando vamos a realizar este tipo de tratamiento, también nos vamos a llevar a plantear cómo reemplazar y devolverle la parte estética, no solamente dentaria, sino devolverle la parte estética con respecto a la posición del labio. En esta paciente donde tiene un labio muy bajo, donde tiene sonrisa gingival, estamos planteando no solamente la forma dentaria, sino vamos a plantear hacer reconstrucción de los tejidos subyacentes al diente, en este caso alargamiento del diente, para lograr una estética gingival mucho mejor y una sonrisa que sea mucho más agradable. Además del planteamiento estético dentario. Por lo tanto, todas estas herramientas nos van a servir mucho para lograr lo que queremos buscar. Acá tenemos un planteamiento inicial, donde tiene dos resinas de mucho tiempo, digamos que tienen casi 3 o 4 años, pero vean que el planteamiento acá no tuvo un desarrollo previo, diagnóstico, de cómo lograr las resinas. Las resinas son muy buen biomaterial, que podemos lograr muy buenos resultados, pero acá vean que ya de entrada no hubo adaptación, y así mismo los tejidos que lo rodean se han comportado adecuadamente, porque se pueden, de acuerdo a ese fenotipo, se pueden tener recesiones muy amplias o no recesiones. Por lo tanto, vamos a plantear una nueva dentaria para que estos tejidos se vayan desarrollando y se permanezcan en pacientes. Vean el sobrecontorno que se había realizado y sin tener ningún tipo de planteamiento previo.
Por lo tanto, vamos a desarrollar, a diferencia del caso acá, anterior, acá hicimos un encerado digital, un montaje de articulador 3D en forma digital. Como yo le dije, vamos a hacer la alternativa. No todo tiene que ser digital, el flujo, sino que todo tampoco análogo. Vamos a combinar los dos tipos de tecnología y vamos a lograr mejores resultados. Vamos a hacer un planteamiento también de planificación de desarrollo del diente para que nosotros previamente le podamos enseñar y lograr mejor características de estos dientes y mostrárselo al paciente. Y vamos, con todo esto, vamos a saber cuánto vamos a preparar esos dientes, que sea necesaria y adecuado para que nosotros desarrollemos la anatomía que sea adecuada para esos dientes y que tenga una interrelación con nuestros tejidos. Y vean cómo hay un comportamiento después de los provisorios, la toma, la transferencia, una terminación, y ahí vamos a hablar un poquito de lo que hoy se está hablando, de cómo vamos a terminar estas terminaciones con respecto a los tejidos gingivales, una elaboración de las restauraciones finales, y un protocolo de lo que vamos a hacer, la preparación de una cementación adhesiva, en este caso, con la preparación del sustrato dentario y la preparación del sustrato cerámico. Para lograr lo que era previamente, lo que tenía el paciente, lograr restauraciones que sean la más mínima preparación o la menos destrucción posible, pero lograr lo que dijimos en un primer momento, la biomimética, lograr restauraciones que sean resistencia, pero a la vez que sean estéticas, y que esa longevidad también esté adecuada con el segmento de adhesión que tenga. Vean la conformación anatómica y con relación al tejido que va a tener. Entonces, esta es la restauración, cómo vamos a reemplazar lo que hemos eliminado. En este caso, tuvimos que preparar un poquito más, porque ya el diente ya estaba preparado, ¿sí? Entonces, tuvimos que darle la conformación adecuada a ese sustrato dentario para que sea reemplazado a través de un sustrato cerámico. Pero también hoy la odontología adhesiva y además con los materiales cerámicos ha progresado muy mucho. No solamente estamos haciendo o se está haciendo restauraciones individuales sobre cada diente, sino que se están haciendo reemplazos de esos dientes. Y lo cual uno va a decir, bueno, estos son los casos, y este es uno de los casos más difíciles porque tiene sonrisa gingival, dientes que son triangulares, tejido que es favorable, intermedio, que es un fenotipo intermedio entre delgado y grueso, pero vemos que tiene algo fundamental que es joven. Entonces nosotros tenemos que hacer una restauración que sea a largo plazo. Entonces podemos determinar, de acuerdo a todas las características previas, si vamos a hacer una cirugía o reemplazarlo a través de un elemento artificial, una raíz artificial que puede ser un implante, que ya sabemos lo que conlleva y recuperar los tejidos que hay que realizar. Acá tenemos una ausencia de un lateral, una genesia, y vean la posición del canina con respecto del central. Y por lo tanto nosotros hoy, y ya hace mucho tiempo, y ya vamos a ver, cómo hacemos restauraciones que sean con una mínima preparación del elemento que va a soportar este elemento que va a reemplazar, que va a ser el fantoma. Ahí tenemos el soporte en la zona palatina y el fantoma que va a reemplazar la zona de dental. Y estos se llaman puentes adhesivos cerámicos. A través de un material cerámico resistente, como es el circonio, pero que va a ser estratificado para lograr estética. Y esto es un control a 2 años, y vean la característica de la mucosa y la característica de lo que es la restauración cerámica con mimetización del color dentario. Y esto uno va a decir, ¿esto funciona? Sí funciona. Ya que tenemos un trabajo de 5 años de un equipo de los más reconocidos a nivel mundial de la escuela suiza, de Zurich, y donde dicen, en situaciones de pacientes específicos y claramente definidos, como pueden ser estos, por eso son pacientes bien seleccionados, los puentes de cerámicas a extensión se puede considerar como un tratamiento válido, con mínima invasión, a las coronas convencionadas o a las coronas con implante, ¿sí?
A pesar de la alta tasa de supervivencia, después de 5 a 10 años, que ya vamos a ver, las complicaciones técnicas, como el despegamiento y la fragmentación, fueron poco frecuentes. Las estructuras de circonio y de un diente de retención mostraron la mayor tasa de supervivencia. Así que es un tratamiento válido. Por lo tanto, hoy, en esta situación, y ustedes van a ver, hemos hecho una restauración e implante con una corona de extensión. Pablo recién mostró un tratamiento recién de dentro del protocolo que habíamos realizado de implante inmediato, donde hacíamos una corona con una extensión a un lateral. Hoy evitamos colocar dos implantes subyacentes, ya mostró algo las complicaciones biológicas, pero también así es muy importante cómo lograr estética en estas situaciones muy difíciles, con una mínima preparación, con un puente adhesivo, sin colocar implante a este nivel, que sabemos muy bien que no es nada fácil y que vamos a tener complicaciones. No todo es color 100% factible. Por lo tanto, con esto podemos lograr pónticos, que nos va a dar una apariencia estética mucho más factible y mucho más fácil que hacerlo con implante. Por lo tanto, combinamos este tipo de tratamiento en casos que hoy ya se ha demostrado con estudios clínicos a 10 años que esto es un tratamiento válido, factible. Y ustedes van a ver y acá tenemos con otro de los trabajos donde vemos que la corona de implante a los 5 años tiene un porcentaje de supervivencia de 96%, y decae a un 89% a los 10 años. Y ustedes vean que los puentes adhesivos, esta extensión de un solo retenedor, tienen supervivencia a 5 años, el 91%, muy parecido a lo que son las restauraciones a puentes convencionales o de coronas convencionales, coronas con implante y a puentes de extensión. Y vean que a 10 años prácticamente están todos semejantes, un poco menor, los puentes adhesivos, pero que están prácticamente al mismo nivel. Por lo tanto, es algo factible, pero también lógico que la supervivencia y hoy tenemos que también tener muy válido a la reposición dentaria a través de un implante, como veíamos recién en lo que mostró Pablo. Acá vemos con la pérdida de un solo elemento dentario, tenemos dos dientes continuos muy sanos, en un paciente donde hemos recuperado los tejidos de acuerdo al planteamiento de tratamiento que podemos realizar, al reemplazo o a la sustitución de los tejidos perdidos, tejidos duros y tejidos blandos. Y una vez que hemos logrado esa sustitución y lograr un reposicionamiento estable de esos tejidos, vamos a hacer un perfil de emergencia que era semejante al diente que se perdió. Ese perfil de emergencia lo podemos analizar en forma analógica o en forma digital, ya lo hemos dicho, en modelos o en digital, y vamos a planificar el provisorio para lograr finalmente la restauración definitiva en una restauración cerámica, en 99% de los casos. Siguiendo ese perfil que hemos elaborado con tiempo y establecido con todo el plan de tratamiento que hemos dado. Entonces un caso complicado con sonrisa gingival. Vean este diente natural, esto es cerámica. El seguimiento, vean la respuesta del tejido, esto es cerámico, esto es diente natural, y vean la respuesta de lo que se ha logrado a nivel de los tejidos duros y tejidos blandos a este nivel. También lo podemos hacer en el sector posterior, como seguir un protocolo de trabajo, colocación de implantes, dientes naturales, transmisión o transferencia de la información, colocación de un perfil de emergencia y un pilar anatómico, ¿no?, personalizado de acuerdo al caso clínico, y elaboración de la corona definitiva. Igualmente, a nivel de molares hemos visto, y a nivel de premolares, ¿no?, con un modelado digital, si uno quiere, o analógico, logrando la restitución definitiva de este caso. Si uno lo ve ahí, ¿sí?, logrando la restitución de lo que hemos planteado en los casos anteriores. Pero ¿cuál es el cambio de paradigma? Y ya lo venimos diciendo. De estos casos que hay destrucción ya, no solamente de los elementos anteriores, sino de los elementos posteriores, el planteamiento
es hacer coronas, preparar totalmente el diente. Este procedimiento de preparar los dientes, en este caso dejándolo vital en lo posible, y hacer pernos muñones metálicos en el sector, cuando ya se perdió prácticamente toda la faz coronaria, hoy no lo hacemos prácticamente. Esto lo estamos evitando. Tratamiento de conducto, preparación del diente total, pernos muñones, corona total. Y el cambio de paradigma es hacer odontología mínimamente invasiva, no hacer devitalización dentaria que no haga falta, ¿sí? Preparar el diente adecuadamente y restaurarlo con biomateriales, materiales cerámicos o mixtos, de resina o mixtos, con cerámica, y cementarlo en forma adhesiva, manteniendo la vitalidad del diente. Ese es el cambio de paradigma que hoy se está hablando hace mucho tiempo en la odontología rehabilitadora. Por lo tanto, ¿por qué preparar un diente? ¿Sí? Para determinar una línea de cementación, eliminar zonas retentivas y ángulos, y determinar un perfil de emergencia. Únicamente para eso. Entonces, si hace falta preparar ese diente, es para esto, nada más. Y así muy bien lo dice Edeldorf, uno de los grandes investigadores mundiales, donde ya en el 2002 él publicó esto, donde dice cómo vamos a determinar la preparación de un incisivo central. Y usted va a ver máxima conservación, mínima conservación. Y usted ve que para preparar una corona total, nosotros vamos a preparar un 62% a un 72%. Por lo tanto, nosotros vamos a buscar esto, la mínima o la máxima conservación, la mínima preparación, que puede llegar a un 16% hasta un 3%. Véase carillas o véase lo que decíamos recién a través de esos soportes de los puentes adhesivos, que podemos llegar a un 3%. Entonces, la mínima preparación es lo que buscamos. Sabiendo de lógico, siguiendo los criterios fundamentales que ya lo publicó hace mucho tiempo Belzer, en la década del 70, luego lo amplificó en la década del 80, siguiendo las conformaciones y las dimensiones y conociendo la anatomía de los dientes, las formas, el ancho, la longitud, esto es anatomía, y de acuerdo a eso vamos a ver la relación entre hombre y mujer también, entre ancho y altura, que va a representar el 80%. Por lo tanto, todo esto ya está determinado. ¿Y cómo vamos a ver la relación entre el diente y el antagonista? Y fundamentalmente en el sector anterior, que esto está representado un incisivo central con un incisivo y medio centrales inferiores. Entonces, todo esto conociendo que es lo básico de anatomía y de oclusión, nosotros vamos a determinar esa preparación. Hoy ya sabemos, y ya los estudios lo han demostrado, que los mejores resultados se logran en un diente sin tratamiento de conducto, lograrlo que sea vital, sin hacerlo con perno muñón o núcleo, ¿sí? Y sin corona, ¿sí? Entonces, los estudios han demostrado todo eso, por lo tanto, vamos a tratar que el incremento, si lo tenemos que reconstruir, lo importante de esto es el ferrule. El ferrule, y ustedes van a ver como estos últimos trabajos, les estoy mostrando algunos de los trabajos, hay muchísimos trabajos, principalmente los de Pascal Magne, del grupo, y como de este también, de García Godoy, donde muestra el 2019, donde que el efecto ferrule es importantísimo, y tenemos que conocer, y ese efecto ferrule no depende solamente de la altura, sino depende de las paredes, fundamentalmente. Cuanto más paredes tengamos, para que rodee ese elemento dentro, mayor éxito vamos a tener sobre esa restauración que vamos a realizar. Por lo tanto, como decíamos recién, las opciones de diseño van a ser cada vez menores, la menos preparación o la mínima preparación. Cuanto menos nos involucremos a niveles proximales, mejor va a ser. Pero va a haber situaciones que los vamos a tener que involucrar a esos sectores proximales. Como vemos acá, con niveles crecientes de invasibilidad. Y vean que la mayoría de las preparaciones no involucran la zona activa en un sector altamente estético, estamos hablando de los incisivos superiores, no la zona activa, que son la zona
activa, digamos, funcional de la oclusión, que son los rebordes proximales y la cresta central, donde va a deslizarse el incisivo inferior en la guía anterior. Por lo tanto, vamos a involucrar el sector altamente estético, que va a ser la cara vestibular o los bordes incisales. Por lo tanto, tenemos que conocer muy bien todo esto, llevar a la preparación mínimamente invasiva, no involucrar la zona activa palatina, si hace falta la involucramos, pero siguiendo los pasos de mock-up. Este es el mock-up donde nos va a servir no solamente para observar la forma de los dientes que vamos a realizar, la conformación, si vamos a hacer un análisis de los tejidos blandos, como veíamos anterior, sino ver los espesores que vamos a preparar sobre nuestro elemento dentario. Ahí estamos viendo qué espesor vamos a lograr de acuerdo a la planificación del diente que futuramente vamos a realizar. Entonces el mock-up es fundamental, lo vamos a ver en forma palatina, en forma vestibular y en distintas situaciones para que tengamos unos espesores que sean adecuados. Acá lo estamos viendo en el recorte del mock-up, los espesores vestibulares, los espesores incisales y los sectores proximales. Por lo tanto, vamos a ver si cuanto menos involucremos los sectores proximales, mejor va a ser. En este caso, hemos involucrado los parámetros proximales, el borde incisal, la cara vestibular, pero no hemos involucrado la cara palatina, que es la activa de la oclusión. Y vamos a reconstruir todo lo que haga falta, siempre teniendo en cuenta como guía, va a ser nuestro mock-up, que va a ser la guía que hemos preparado y en la planificación previa, digital o analógica, de esos elementos dentales. Lógico que vamos a utilizar kit que vienen diseñados específicamente. Este es un kit que me gusta mucho, que es de Shofu, donde viene con la mínima elementos dentarios para preparación, y usted va a ver que son 3 piedras diamantadas, 2 troncocónicas de extremos redondeados y una que es para la preparación si hace falta de la zona activa. Y luego 3 piedras que son de grano ultra fino para la terminación y gomas que van a ser el pulido final de la restauración. Dentro de las terminaciones hoy se habla mucho de lo que es el BOPT. El BOPT es una técnica que es biológica de una terminación, pero que determina también una increpancia, digamos, una terminación llamada, antiguamente la hacíamos como fila de cuchillo, pero que tiene una preparación mínima y que vamos a desarrollar posteriormente lo que va a ser la unión amelocemental. Hoy en día es un procedimiento que es válido. Hay muchos protocolos que hablan de que es un tratamiento que es clínico válido a largo plazo y que nos va a dar una estabilidad, como dice acá, de los tejidos y de la herida que nosotros vamos a realizar. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer muy bien lo que va a ser el ancho biológico, que hoy, en el último workshop de periodoncia, publicado en el 2018 en el Journal Periodontology, que esa anchura biológica va a ser reemplazado como el término que se va a llamar inserción supracrestal. Son los tejidos que van a estar supra de la cresta o por encima de esa cresta, que va a estar compuesto y que puede ser variable. Hoy se habla de 3 milímetros, puede ser de 4 milímetros. Hay autores que hablan de que esa anchura biológica o esos tejidos supracrestales pueden ser de 4 milímetros. Hay algunos autores que también hablan de 4 milímetros y medio. Así que tenemos que conocer muy bien lo que es la anatomía de esa anchura supracrestal. Por lo tanto, siguiendo esto, seguimos que la preparación va a ser mínima. Vean, este es el caso previo. Y nosotros vamos a redondear, vamos a preparar, vamos a redondear los ángulos, vamos a darle superficie más accesible para la entrada y salida de la preparación, como dijimos en un principio. ¿Por qué preparar ese diente? Y vamos a separar los tejidos gingivales y vamos a darle una terminación lo más posible y lo más fina posible. Y vamos a utilizar técnicas adhesivas para que, con la utilización de los nuevos cementos que tienen MDP, que son una de las moléculas más importantes, que ya se liberó la patente, de lo que va a dar mayor adhesión a los compuestos cerámicos, vamos a lograr este tipo de restauraciones con elementos que son mínimamente preparados, con una gran destrucción, y donde vamos a encapsular las zonas que hagan falta, fundamentalmente. En este caso hicimos con tecnología CAD/CAM, monolíticas,
para lograr de esta situación ningún de tratamiento, sino conservando la vitalidad, que eso nos va a dar mayor, un pronóstico a largo plazo, preparación mínima para darle una entrada y salida a nuestra restauración y lográndole posteriormente forma y función a este tipo de elementos que se ha perdido, en este caso la guía anterior. Por lo tanto, vamos a seguir viendo algunas situaciones clínicas y me gusta ver situaciones muy antiguas, como en este caso del año 90, ¿sí? Donde ya hablamos de 30 años, donde hicimos en esa oportunidad, este caso, una niña, donde tenía un labio de reposición intermedia, un tejido gingival que era muy bueno, un fenotipo casi grueso, donde había unas restauraciones de bordes incisales con resina compuesta, donde ya habían perdido su estructura, su color, su forma. Por lo tanto, decidimos hacer una restauración de carillas, hace 30 años, donde ya en esa época las hacíamos más de compuestos feldespáticos, que hoy las seguimos haciendo también, y donde hacíamos un tipo de preparación que hoy no la hacemos, y vean que ya en esa época eran preparaciones mínimamente bien conservadoras, involucrábamos muy poco el borde proximal, los bordes incisales, hacíamos la comprobación clínica ya en esa época con este tipo de siliconas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si esa adaptación de la transferencia, que era analógica en esa época, ¿sí? Veíamos cómo era el asentamiento de esa estructura cerámica y ya lo hacíamos con estos compuestos siliconados y vean, acá tenemos un punto de apoyo mayor que en otro sector y ahí es donde teníamos que contactar o desgastar para que esta cerámica tuviera totalmente lo mejor apoyado posible. Entonces ahí veíamos, ahí teníamos el punto de apoyo, desgastábamos, y hasta hacer la comprobación final y el asentamiento adecuado. Por lo tanto, después la cementábamos con este tipo de cemento, es un cemento dual, y en la década del 90 lográbamos de esta situación, pasábamos a esta situación. Lográbamos una respuesta gingival que era adecuada, año 90, ¿sí? Y veíamos con el paso del tiempo, control a 5 años, aunque recién estamos viendo una pequeña recesión en esta corona, a este nivel, eso nos está indicando que podría haber habido un sobrecontorno, una falla nuestra, ¿sí? Pero la respuesta gingival sigue siendo muy favorable. Y si lo vemos a 2015, ya veíamos que esta retracción gingival se aumentó mucho más, y vean que en esta restauración no hubo respuesta gingival. Esto lleva a que tuvimos una falla, seguramente nosotros técnicamente, que al lograr una sobrecontorno a esta unión de entre esmalte y cerámica, el tejido reaccionaría y se retrae. Pero a la vez se fracturó esta cerámica, si ustedes lo ven acá, que decidimos reemplazar estas dos carillas después de 25 años. Vemos la recesión. Y ahí tenemos 25 años, ubicación de este margen gingival, ubicación y fractura de la cerámica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar las dos. Ahí tenemos esmalte, si ustedes ven, el ajuste, por eso es la retracción, no solamente por el sobrecontorno, sino por el ajuste gingival, ¿sí? Y esto es muy claro. Acá lo tenemos, acá no lo tenemos, con dos tipos de restauración, con la misma restauración que lo hicimos en la misma época. Entonces, una vez que pasamos ahí, vamos a reemplazar esto. Repreparamos los dientes. Vean que este sustrato un poco más opaco que es este. Y vamos a realinearlo, vamos a hacer una pequeña gingivectomía, y vamos a tomar una información a través de una impresión analógica. Después de 25 años, hacemos un mock-up, preparamos todas las respuestas después de la carilla definitiva, controlamos la oclusión con papeles ultra finos, y vemos, esto fue en el año 90, esto fue en el 2015, ¿sí? Y pasamos luego al 2018, donde vemos un control de 2 años,
seguimos que la respuesta sigue satisfactoria. Hemos logrado, digamos, un análisis estético que es favorable y una respuesta gingival que sigue siendo favorable, que la idea que siga durante 25 años más como duraron las otras carillas anteriores. Acá vemos otro caso donde lleva 20 años y ustedes ven que la cerámica ha cambiado la estructura de color y acá lo vemos una opacidad de esto y esto es debido a la cerámica, no, es debido por el cambio de sustrato, o seguramente por el cemento que utilizábamos en esa época, que tenían aminas secundarias, que hoy ya no lo tenemos, no usamos este tipo de cemento, por lo tanto, este problema de cambio de coloración del cemento ya prácticamente no lo tenemos, pero en esa época, cuando usábamos hace más de 20 años este tipo de cemento, nos podía traer aparejado este problema. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Vean la respuesta biológica que tenían los tejidos, muy buena, acá hay una pequeña retracción después de 20 años, pero tiene un cambio de coloración. La paciente busca cambiar nuevamente esto. Preparamos el diente, vean que la preparación es mínima, tenemos un sustrato que es semejante, en los dos elementos vamos a hacer una transferencia, vemos la uniformidad de la preparación, borde incisal, preparación proximal, y vean lo que vamos a preparar, una carilla prácticamente delgada. Esta es una de disilicato, donde vamos a hacer todos los procedimientos que tenemos que hacer de adhesión. Vamos a utilizar este tipo de IMAX, y vean, de esta situación pasamos a esta situación, y control a 3 años, con la respuesta gingival, elemento natural, cerámica, y veamos la conformación anatómica y respuesta gingival a esto, al 2019. Lo mismo esta situación, proximal, prácticamente hemos eliminado los ángulos y vamos a la respuesta de esta situación a esta situación. Lo mismo acá, de esta situación pasamos a esta situación. Vean la transparencia que podemos lograr con este tipo de cerámicas, que es una combinación de una cerámica tallable y una estratificación para lograr esta translucidez en los bordes incisales y proximales y lograr esta naturalidad que se puede llegar a obtener con este tipo de cerámicas o de este tipo de materiales cerámicos. Lo mismo acá, en el año 2000, recuperar este tipo de bordes incisales, dientes prácticamente sanos, cambio de coloración de sustratos, vemos con el mock-up, preparación, ¿sí? Vamos a analizar bordes incisales, proximales, acá involucramos el borde proximal para lograr mayor profundidad en el color, en la colocación del material cerámico. Y logramos esto, ¿sí? Vean la translucidez que se logra en la cerámica y controla 3 años. Todo esto, podemos decir, ya habíamos publicado en el 2013, donde hacíamos una comparativa en el grupo de coronas, en este journal de odontoestomatología, en el año 2014, donde comparamos que las coronas de porcelana Can-Can tienen una excelente supervivencia a largo plazo, con una base de tasa de fracaso, con una media de 8 años, y nosotros dábamos que este acumulado con carillas, para las carillas feldespáticas, llegaba a un 95%. Esto coincide en muchos de los trabajos del grupo de trabajo que se hacen a nivel mundial. Así que en nuestra especialidad o en nuestros protocolos de trabajo que realizamos este tipo de preparaciones de hace mucho tiempo, logramos un 95% de supervivencia y de estabilidad de estos coronas. Le acabo de mostrar rápidamente 2 casos de mucho tiempo y donde logramos los resultados en este tipo de cerámica, fundamentalmente con la porcelana feldespática. Es así que hoy la cerámica tiene alta longevidad, son biomaterial que va progresando totalmente con el tiempo,
Y hoy es uno de los elementos que podemos decir que podemos hacer o realizar mínima preparación para lograr resultados a largo plazo. Por lo tanto, los parámetros de éxito son los estéticos que tenemos que conocer muy bien, la predicción a largo plazo con la evidencia científica, y le mostró rápidamente qué es lo que hoy se está hablando sobre esto, la integración entre todas las especialidades, que es fundamental, y hacer controles para lograr resultados que sean predecibles. Es así que todo esto, si ustedes quieren ver, tanto los trabajos que mostró Pablo y el grupo de nuestro, ustedes lo pueden ver en researchgate.net. Pueden poner mi nombre, pueden poner el nombre de Pablo Naldini, pueden poner varios autores, como puede ser Daniel Toraza, o dentro de nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado ya hace más de casi 25 años, ya lo conocen a la mayoría de ustedes, al profesor de Leonardi, profesor Federico Sosa, Pablo Naldini, que estuvo hablando recién, el doctor Sebastián Mendi y el doctor Daniel Toraza con el doctor Gustavo Maria. Así que hace casi 25 años que estamos juntos, nos conocemos muy bien y estamos trabajando en muchas de estas cosas que le acabo de mostrar rápidamente, como mostró Pablo Naldini en la cuestión de implant. Así que cualquier pregunta, José, nos puede hacer ahora, después de esto. Bueno, muy bien, doctor Enrique. Invito a los participantes a través del chat, si quieren aclarar alguna duda, pregunta a los disertantes, lo pueden hacer. Están invitados a partir de este momento. O abran el micrófono, si alguien quiere hacerlo por micrófono, también lo podemos hacer. Así mismo, si quieren, abren el micrófono y lo pueden hacer. Aprovechemos esta oportunidad del doctor Fernández y del doctor Naldini acá presentes. Parece que no hay dudas. Está todo completo. Está todo muy claro, doctor Enrique, todo muy clarito. Y muy actualizado su información para los dos. Bueno, me alegro. Así es. Bueno. Parece que no hay... no hay duda. No quedaron dudas, mejor. Eso habla de lo excelente presentación por parte de los dos. Espero. Bueno, la verdad que ha sido, yo creo que con Pablo coincidimos. Gracias por haber poder participar acá, en esto. Enrique, acá tenemos una doctora Martelo. Pregunta cuáles son las indicaciones a corto y largo plazo que se recomiendan al paciente para el cuidado de las restauraciones. ¿A largo plazo? A largo plazo. No, bueno, yo le dije ahí como factores de éxito que tenían que tener todo lo que es una planificación previa, que es fundamental en todo lo que nosotros tenemos que desarrollar en toda la odontología, pero especialmente en lo que es rehabilitación, hacer una integración entre lo que es la periodoncia, la cirugía, y eso, conocer muy bien y ser crítico, conocer muy bien de los biomateriales que hoy tenemos en la odontología. Significa conocer bien qué tipo de cerámica vamos a utilizar, tener una buena comunicación con el laboratorio, que es fundamental. El laboratorio, si no tenemos el mismo idioma entre lo que es la clínica y el laboratorio, no vamos a conseguir resultados. Conocer bien los protocolos de cómo vamos a realizar el tratamiento. Pablo ahí mostró muy bien de la parte de protocolo de implantología, como también algo mostré de los protocolos en elementos dentarios. Cómo hoy vamos a hacer la menos preparación posible en lo que es tocar tejidos, preparar el diente lo mínimamente posible. Hoy podemos utilizar estas técnicas que son de mínima preparación y lograr resultados a largo plazo. Igual veíamos con el protocolo de implante cómo lograr recuperar esos tejidos y que tengan una permanencia a largo plazo. Entonces, siempre conocer de esto, planificarlo previamente, ¿sí? Que es fundamental, ¿sí?
¿sí? Antes de hacer cualquier cosa en la boca. Entonces, una vez que ya conocemos todos estos elementos, seguramente vamos a fracasar. El que no fracasó miente. Entonces, con los fracasos también aprendemos, pero tenemos que conocer por qué fracasan. Eso significa estudiar. ¿Ah? Entonces, la mayoría, si hay mucha gente joven, cree que salir de la facultad, terminar la carrera y cree que ya se la sabe toda, ya empezamos mal. Desde que salimos de la facultad tenemos que morir estudiando y permanentemente ver los desarrollos que se está dando en la industria. Ya sé que mucha parte es económica, pero no significa que lo económico podamos hacer malos tratamientos. Hoy podemos hacer con tratamientos muy económicos resultados a largo plazo. Entonces, pero hay que conocer muy bien los protocolos, conocer muy bien las técnicas, conocer muy bien los biomateriales. Eso es fundamental, ¿sí? No sé si Pablo querés decir algo. No, coincido que ambos, tanto la prótesis sobre elementos dentarios como el implante va hacia la mínima invasión de tejido, así como vos mostrabas la mínima preparación y la utilización de los materiales adecuados. En implantología veíamos que inclusive la estadística y los resultados de la investigación nuestra nos mostraban que no levantando colgajo, haciendo menos número de sesiones, utilizando los biomateriales adecuados, logramos mejores resultados que levantando colgajo, siendo más invasivo, demorando más. Por supuesto, como decías vos, Enrique, con las precisas indicaciones del caso. Ya. Así es. Doctora Vera, ¿podría aclarar su pregunta? Doctora Vera. Se fue, doctora Vera. La doctora Vera pregunta, ¿en adultos mayores algunas diferencias a considerar? Supongo yo que será su pregunta. Yo diría que no, para nada. Adultos mayores hay que tratarlo igual que joven. Lógico que en joven tenemos que ser más respetuosos de su estructura, digamos. Preparar, digamos, si nosotros estamos analizando preparar una corona, tratar de evitarla, digamos, en un paciente joven. En un paciente adulto mayor, bueno, puede ser que cierta alternativa podamos decir, bueno, hagamos una corona, pero eso depende, o hagamos una cirugía de implante, depende de la situación clínica. Pero, digamos, tratamos siempre de evitar, digamos, el tratamiento siempre va a ser el mismo, tanto en adultos mayores como en personas jóvenes. Tratar de hacerlo más conservación de tejido lo mayor posible, o de técnicas que sean mayor conservadora, pero que tengan resultados a largo plazo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más de los participantes? Bueno, muy bien, José. Bueno, yo creo perfecto. Todos coinciden en que todo estuvo muy claro, interesante y actualizado. Bueno, me alegro. Bueno, desde la Escuela de Posgrado les agradecemos la presencia y su dedicación. Y bueno, a seguir estudiando y escuchándonos. Muy bien, gracias, José. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego, Pablo. Hasta luego, Enrique. Que siga muy Gracias bien. a todos. Grande. Hasta Chao. luego. Chau, chau.